Drones, la herramienta tecnológica para el futuro de la ingeniería, es el nombre de esta charla PhD. Juan Gabriel llegó al mundo de los drones cuando, trabajando en una gran empresa de ingeniería, se dio cuenta que los mapas de cartografía y topografía tradicional presentaban falencias en el tiempo, el costo y la precisión, mientras que en otros países, con la ayuda de drones, sacaban mejores resultados en un lapso más corto de tiempo. Mi nombre es Juan Gabriel Agudelo Henao, ingeniero civil de la Universidad Nacional, gerente técnico de proyectos en Ingedron. Me apasionan los drones por el mundo de posibilidades que nos están abriendo, especialmente en temas de ingeniería y ciencia, donde nos están cambiando la forma en la que tomamos los datos de campo para su posterior evaluación y conclusión. Los invito a ver esta charla PhD donde hablaremos un poco de estas aplicaciones. Hoy vamos a hablar, como ya les contó Catalina, de la herramienta tecnológica para el futuro de la ingeniería, los drones. Todos yo creo que han escuchado un poquito ya del tema, es un tema que viene cogiendo fuerza en el medio, especialmente en las aplicaciones para ingeniería y los medios de audiovisuales, producción, publicidad, etcétera. Y ya los vemos por ahí volando pues en la ciudad, en el campo, en toda parte los estamos viendo, cuando hay un evento, una marcha, los vemos mucho. Hoy vamos a hablar un poquito de qué se puede hacer con esos equipos y hasta dónde se pueden llevar y cómo la ingeniería está cambiando o se está renovando a través de estos equipos y las posibilidades infinitas que nos ofrecen. Vamos a hacer un recorrido por diferentes aplicaciones, especialmente en ingeniería, pero hablaremos también un poquito pues de todo lo que se puede hacer con el dron en general y la metodología pues para su uso, ¿cierto? Primero quería empezar haciendo un recorrido por la historia de los drones. Como habrán escuchado muchos, los drones pues tienen origen militar, como casi toda la tecnología nueva que creamos, ¿cierto? La guerra es lo que nos mueve prácticamente. En 1849 utilizaron un globo que se utilizó para lanzar bombas en Venecia. Ese fue el primer registro que se tiene de un vehículo aéreo no tripulado, ¿cierto? Los austriacos lanzaron bombas en Venecia y para ello utilizaron un globo que no iba tripulado, entonces se empezaron a dar cuenta pues de arriesgar gente, no ir hasta la zona de guerra, era un costo pues de vidas menor, ¿cierto? Luego avanzamos y en la Primera Guerra Mundial se empezaron a crear torpedos aéreos. Con esta experiencia que ya se vieron en Venecia, pues ya empezaron a pensar cómo mandamos bombas sin pilotos y entonces empezaron a crear torpedos aéreos. Luego la Segunda Guerra Mundial, en esta Segunda Guerra Mundial se utilizaron para el entrenamiento de pilotos de aviones. Ya en la Segunda Guerra Mundial la tecnología había avanzado mucho en cuanto a lo que aeronaves tripuladas se trataba, ¿cierto? Pero estaban pensando también en la forma ya estaban pensando cómo hacemos para entrenar nuestros pilotos, entonces empezaron a hacer aeromodelos donde les explicaban todos los conceptos pues básicos a los pilotos. Prácticamente ahí fue donde se empezó a gestar el llevar de la aeronave tripulada grande a estos modelos que se crearon, considerado como el precursor del dron Catherine Bug, que fue uno de los primeros drones que se creó, operado por ondas de radio. Acá hay una cosa muy importante, en 1918, en 1989 Tesla, que para muchos es familiar, conocido, crea el primer dron tripulado o operado por ondas de radio, un barquito que lo puso en un lago y era un velero. El viento lo movía, pero él podía girar por medio de ondas de radio la propela o la vela del barco para darle dirección. Ese es el primer registro que se tiene, o sea, a él le debemos el descubrimiento de las ondas de radio para operar drones. Estos equipos que ven acá se operan todos con ondas de radio, ¿cierto? Porque son inalámbricos. Entonces, después de ese paso, en 1889, en 1918 se empezaron a crear ya los aeromodelos de los que estamos hablando, que sirvieron para entrenar los pilotos de la Segunda Guerra Mundial. Luego de esto, en la Guerra Fría ya empezamos a tener un poquito más de tecnología, ya empezamos a hacer labores de reconocimiento. Entonces acá empiezan a montarle ya tecnología de reconocimiento a los aviones no tripulados o cámaras para mirar territorios antes de atacarlos, ¿cierto? O
pues en la Guerra Fría no más que atacarlos, pero para reconocimiento. Y en el siglo XXI, aquí es donde se da ya todo el avance tecnológico y donde podemos ver este dron que estamos viendo acá, el Predator, que ya lo conocemos mucho por sus ataques a Afganistán en 2000, después del 11 de septiembre de 2002, se dio el primer ataque dron donde hubo personas asesinadas, inicialmente con el objetivo de atacar a Bin Laden. No sabemos si le dieron o no le dieron, creo que no le dieron porque después salieron pues con el capturado de otra forma, pero ya empezaron a atacar personas con drones, ¿cierto? En 1995 sale este dron con tecnología de punta, ya tenía cámaras térmicas, tenía cámaras de video avanzadas, tenía una autonomía de vuelo superior, en fin. Y para hablar un poquito más de la historia reciente, entonces nos vamos a pasar al año 2006. Ya teníamos drones militares y usos militares. Ahora empezaron los aeromodelistas a darle uso, colocándole sensores, colocándole cámaras, y en el 2006 se lanza DJI. DJI es la creadora de estos equipos. DJI es la mayor productora en el mundo en este momento de drones comerciales o civiles, ¿cierto? Ahorita hablamos un poquito de los tipos de drones. Entre esos están, los tenemos que separar. DJI es la marca más grande que crea estos aparatos. Se forma en 2006 con la idea de hacer drones que fueran fáciles de manejar. Ya en el 2006 habían aeromodelistas, pero para ser aeromodelista tenía que tener unos conocimientos, digámoslo así, un poquito avanzados, ¿cierto? Entonces no era tan fácil operar un aparato de esto sin estrellarlo. ¿Qué dijo el creador de DJI? Vamos a hacer drones que sean fáciles de utilizar para las personas. Entonces se fundó. En el 2007, Estados Unidos, que es pionero en esta tecnología, estamos hablando hace apenas 10 años, se dio cuenta de que estos aeromodelistas o estas empresas que estaban creando ya aeromodelos para el público estaban dándole usos comerciales. Entonces aprobó que se utilizaran los drones de manera comercial. Esta aprobación le da vía libre a que muchas otras empresas empiecen a desarrollar drones y le empiecen a colocar más tecnología, giroscopios, acelerómetros, barómetros, cámaras de alta resolución y toda la tecnología pues que le han puesto desde este año hasta el día de hoy a estos equipos. Estos equipos cuentan con GPS, cuentan con acelerómetros, cuentan con medidores de temperatura, medidores de viento, cuentan con barómetros que me dicen la altura, cuentan con cámaras de alta resolución, una serie pues de tecnologías que ahora nos permiten volarlo de manera muy sencilla. Tienen giroestabilizadores que permiten que el dron se quede quieto en un solo lugar y sean muy fáciles de operar por cualquier persona. Pero sigamos hablando. En el 2008, bueno, entonces esta empresa de DJI empieza con un dron parecido a este que estamos viendo acá, pero sin la cámara, ¿cierto? Después se va a dar cuenta que la gente coge el dron que es fácil de manejar, porque lo que les estaba diciendo es que la intención de DJI era crear drones que fueran fáciles de manejar y la gente pudiera acceder a ellos. Entonces la gente empezó a coger los drones. Pero ¿qué hizo? Vamos a montarle una cámara. En esta época más o menos estábamos en el auge de las GoPro, ustedes las han escuchado mucho. Entonces mucha gente empezó a montarle GoPro a estos drones. DJI se dio cuenta de eso. Entonces en el 2012, perdón, saca el primer dron comercial. Esto va a marcar un punto en la historia muy importante, 2012, porque las otras empresas van a seguir a DJI en la creación de esos drones con cámara. DJI lo primero que hace es colocarle un soporte a este dron para integrarla con las GoPro. Él no desarrollaba sistemas de video ni cámaras fotográficas. Pero después va a empezar un desarrollo también al darse cuenta pues que podía ir más allá. Entonces en el 2012, después de lanzar este dron y el éxito que tuvo tener una aeronave tomando videos aéreos, va a decir, bueno, no vamos a desarrollar también la cámara. Entonces va a empezar a hacer un desarrollo de estas camaritas que tienen un gimbal, se llama gimbal, porque si yo lo muevo, él estabiliza la cámara, ¿cierto? Hasta el 2015,
que ya se vuelve el uso masivo de estos drones. Entonces, esto se lo estoy contando para que miremos que estamos hablando de un auge que apenas, hoy estamos en 2018, hace 3 años no contábamos con esta tecnología, hoy ya lo vemos muy común, como les decía ahorita, volar en una manifestación, volar en un campo, y ahora ya estamos yendo más allá, estamos viendo qué podemos hacer con estos drones, entonces estamos mejorando la tecnología, la ingeniería. Entonces, bueno, les voy a dar unos datos primero. 2012, solo en Francia se vendieron 20 millones de euros de los drones con cámara. Les hablaba que ahorita en el 2012 fue que empezaron a salir estos equipos y claro, las otras empresas también se pegaron de DJI para empezar a sacar drones con cámaras. A partir del 2012 ha tenido un crecimiento exponencial hasta llegar a los 170 millones de euros solo en Francia. DJI pues es el mayor, está por encima de Parrot, que es una empresa francesa, y 3D Robotics, que es estadounidense, tienen el porcentaje mayor de venta, lo sigue teniendo pues, y hoy en día sigue siendo líder en el tema. Bueno, hablemos ahora sí de los tipos de drones. Esto es pues como un poquito redundante, pero hay drones de ala fija y hay drones multirotor. ¿Cuál es la particularidad y cuál es la diferencia de esto? Los de ala fija generalmente tienen más sustentación porque utilizan la presión del aire para sostenerse. El rotor, por el contrario, tiene que estar en constante movimiento de las propelas para poder lograr la sustentación, lo que hace que las baterías estén continuamente trabajando. En el dron de ala fija lo podemos poner a planear y de pronto la batería tiene un consumo menor en la propela. Entonces, por eso la particularidad o lo que los diferencia principalmente es que los drones de ala fija tienen mayor autonomía de vuelo, mientras que los de rotor se caracterizan por una menor autonomía de vuelo. Como les decía ahorita, también están pues, clasificados entre drones militares y los drones civiles. Los que están para uso militar generalmente pues, van con armas, torpedos, otra tecnología pues como más, y los drones civiles como los que estamos viendo acá en este salón. También se clasifican por el tipo de operación que se les da al equipo. Hay drones autónomos que están hechos para que hagan ciertas misiones o cierto tipo de vuelos que no necesitan ningún operador y no necesitan alguien que los esté pues como monitoreando, vuelan solitos. Ejemplo de esto, drones que están para monitorear el clima o como el dron que está creando Facebook para transmitir internet. Dron controlado remotamente, este es los que tenemos acá, es un operador que está controlando el dron. Y el dron monitorizado es un dron que está volando autónomo, pero que está siendo monitoreado por alguien pues, que está siguiendo su plan de vuelo. Estos pueden ser ambos, pueden ser controlados o pueden ser monitorizados, ¿cierto? Porque los podemos programar, ahorita vemos cómo es que los programamos para las aplicaciones que vamos a desarrollar. Bueno, antes de hablar de aplicaciones, vamos a hablar de los sensores que cargan estos drones, porque cada sensor tiene una tarea en las aplicaciones de estos drones. En general, tenemos sensores visuales, como los dos que estamos viendo acá, son cámaras RGB de video o cámaras normales, sensores de 3 bandas que son cámaras también que captan en 3 bandas del espectro o de 5 bandas que son que captan 2 bandas más pues, que las de 3 bandas. Estas se diferencian pues en que esta tiene un poquito más del espectro pues que conocemos de onda. El LIDAR, que el LIDAR es como un sensor láser, como este puntico que vemos acá, que transmite una señal y es de vuelta al sensor y este tiene una lectura. La cámara térmica, también está la hiperespectral. Básicamente la hiperespectral contiene las de 3 y 5 bandas y la térmica, ¿cierto? Mucho más potente. Acá las podemos ver mejor. Tenemos estas dos que son las que tenemos en estos dos drones que estamos viendo acá. Tenemos una cámara térmica, esta es la hiperespectral, más o menos así se ve una cámara hiperespectral. Este es el sensor LIDAR, esta cosita da vueltas mandando señales con láser, obteniendo una lectura, y esta es la de 3 bandas. En general, estos sensores son los que van a ir montados en los drones para ofrecerme algún tipo de lectura de datos que después voy a procesar y le voy a sacar una aplicación. Entonces,
Por sí solo los drones no hacen nada, ellos lo que hacen es llevarme un sensor al aire, ¿cierto? Y ese sensor se va a encargar de tomar las lecturas que después me van a servir para un análisis de datos. Entonces tenemos los drones más sensor, más un software, más la analítica que le haga a los resultados de ese software, me van a configurar las aplicaciones que le vamos a dar a los drones. Entonces ahí vamos a hablar de aplicaciones para construcción, vamos a hablar de aplicaciones para la agricultura, vamos a hablar de aplicaciones para la ingeniería en general, en cada uno con cada uno de sus sensores, ¿cierto? Bueno, antes de hablar, pues como seguir, les vamos a mostrar un videito que explica un poquito de las aplicaciones que vamos a hablar, de una manera más interactiva. Aquí tenemos pues como la explicación de lo que se hace antes de tomar la información con el dron, o durante o mejor dicho, cómo se toma información del dron para después procesarla y sacar un producto. Esto es un área de estudio. Aquí el dron va a hacer estas líneas de vuelo que se programan por medio de aplicaciones o un software. Cada puntico de estos va a ser una toma de datos, sea con la cámara RGB o con el sensor hiperespectral o con la cámara infrarroja, dependiendo pues de la aplicación que estemos haciendo. El dron va a hacer este recorrido y cada puntico de esto se va a convertir en una fotografía que después es procesada. Esto tiene unas variables, las fotografías tienen que estar traslapadas, ahorita hablamos un poquito de ese traslapo, para hacer el proceso de fotogrametría. Acá hay que hablar de ese término. Aquí se ven las imágenes aéreas o las fotografías, esto se procesa, se ingresan los datos a un software, el software coge las imágenes, las procesa y las vuelve un modelo que se puede visualizar en 3D. Aquí empiezan todas las aplicaciones para ingeniería, ¿cierto? Esto es una nube de puntos. Esta nube de puntos se va a convertir después en un modelo digital de superficie, que básicamente es un modelo 3D como de la superficie del terreno, ¿cierto? Este modelo de superficie también se puede renderizar y obtener un modelo renderizado o con textura de la zona que estamos estudiando. Al tener este modelo así, pues ahorita hablamos de los campos que me hable, como por ejemplo, me permite calcular volúmenes de sitios de material o de excavaciones, si estamos hablando pues de una cantera. Aquí por ejemplo estamos calculando el volumen de este montículo. Entonces ese modelo de superficie me va a permitir sacar ese volumen de tierra que tengo ahí, me va a permitir sacar secciones, si estoy haciendo por ejemplo una vía, o si estoy chequeando pues como aquí las podemos ver dentro del modelo, ¿cierto? La ortofoto, que nos va a permitir hacer aplicaciones cartográficas, de catastro, de inventarios forestales, de inventarios de cultivos, medición de lotes, todo lo que es planimetría lo podemos obtener en esta ortofoto, se llama. Una ortofoto es, como su nombre lo dice, una foto ortogonal al plano, ¿cierto? En esa ortofoto se pueden tomar medidas y con los drones alcanzamos resoluciones de hasta 2 centímetros, donde se pueden identificar redes de alcantarillado, tapas, MHs, manjoles pues, de inspección, un sinfín pues, de cosas que en la planimetría se pueden localizar. Bueno, entonces, para resumirles lo que acabamos de ver, cogemos el equipo, antes de hacer una aplicación cualquiera con los drones, o más bien para ingeniería, vamos a hablar de un concepto, fotogrametría, ya se los mencioné, y esta fotogrametría trata de coger unas fotografías, compararlas mediante un software y mediante unas variables geométricas que capta del dron con la imagen y sacar una medida geométrica del terreno, lo que estábamos hablando ahorita, el modelo digital de superficie o la ortofoto. En esa ortofoto obtenemos medidas, en el modelo de superficie obtenemos volúmenes y de ahí para allá se desprenden pues las aplicaciones que podamos tener de ingeniería. Entonces, lo primero que hacemos antes de hacer una toma de información es mirar cuáles son las variables del sitio de levantamiento. ¿Qué factores climáticos? Pues voy a volar un equipo, una aeronave, entonces tengo que mirar qué factores climáticos hay en la zona para poder planear el día en el que voy a volar. El área del polígono, se define el área donde vamos a volar para poder pedir los permisos, mirar qué interferencia estoy haciendo con el tráfico aéreo.
La geomorfología del terreno, esta geomorfología del terreno es importante porque, y especialmente acá en Colombia, porque tenemos que tener en cuenta qué montañas estamos atravesando, sobre qué terreno estamos volando para no irnos a estrellar contra la montaña o contra un árbol. Todos estos datos después se van a meter en aplicaciones donde vamos a hacer el plan de vuelo, que voy a ver, ahorita me voy a ir para el plan de vuelo. La densidad de la vegetación, para lo mismo, tener cuidado pues como con la vegetación, saber a qué altura voy a volar de la vegetación y no tener ningún problema. Ubicación y desplazamiento al sitio. En las variables para el diseño, entonces como les contaba, para sacar una ortofoto o un producto cartográfico hay una serie de variables que me van a definir esas líneas de vuelo que estábamos viendo ahorita en el video. Me van a definir cuántos vuelos tengo que hacer. Ahorita les hablaba que esto tiene una autonomía, esa autonomía es limitada, entonces si estoy haciendo un levantamiento de grandes extensiones o a grandes áreas, tengo que cuantificar cuántos vuelos tengo que hacer para cubrir toda el área con el dron. Defino el tamaño del píxel, ahorita les hablaba que esto es una fotografía, entonces a medida que yo subo con el dron, el tamaño del píxel va a tener menor resolución. Esto lo tengo que definir de acuerdo al tipo de proyecto, si estoy haciendo por ejemplo un inventario forestal o si estoy haciendo un inventario de redes. En el inventario de redes tengo que tener resoluciones tales que me deje ver la tapa del manhole, que me deje ver el sumidero, que me deje ver pues diferentes estructuras en el pavimento que volando a gran altura no voy a poder ver. Entonces defino el tamaño del píxel para poder definir la altura a la que voy a volar. El tamaño del píxel es función de la altura a la que tomo una fotografía, ¿cierto? Ustedes hacen el ejercicio de tomar una foto, a medida que se acercan van a obtener más detalles de la parte que están tomando, que a medida que se alejan pues van a tener menos detalles, ¿cierto? El traslapo de las fotografías, este traslapo es el que me va a permitir hacer el paralelaje entre fotografías, que me va a permitir cuantificar o medir geométricamente los datos del terreno. Puntos de control son los puntos de control que me van a amarrar la ortofoto geodésicamente, ¿cierto? Estos puntos son tomados con GPS y esto amarra el modelo que voy a tomar con el dron al mundo, ¿cierto? Él puede tomar un modelo geométrico de la zona, pero si no lo amarramos al mundo no podemos llevarlo a un replanteo con topografía, entonces hay que amarrarlo, entonces definimos dónde se ponen estos puntos de control. El sensor de la cámara o el tipo de dron, si voy a hacer agricultura de precisión tengo que montar un sensor, como les decía ahorita, térmico o de 3 bandas o de 5 bandas, ¿cierto? Dependiendo pues del proyecto que vaya a hacer. Bueno, cuando ya hice el plan de vuelo, el sitio, con las variables de levantamiento, ya definí cómo van a ser mis líneas de vuelo, hice la parte de campo y me vengo a la parte de oficina, que es las variables para el procesamiento. Entonces cuántas fotografías voy a procesar, cómo voy a georreferenciar estos puntos, cuál es el tiempo de entrega según el proyecto, si es muy grande o si es muy corto, cuál es hacer la clasificación de la nube de puntos que estábamos viendo ahorita. Esto se clasifica en vegetación y terreno para poder sacar el modelo digital de superficie y el modelo digital de terreno. Bueno, y el tipo de proyecto, pues lo que les decía ahorita, si estoy procesando con un sensor RGB o si estoy procesando con un sensor térmico. Y después del procesamiento pues vengo a los entregables, si es un plano, si es un volumen, si es cartografía, si es el cálculo o el diseño de una vía con base en la información. Ya esto hace parte pues como la consultoría. Esto que les estoy mostrando acá aplica para la mayoría de aplicaciones que vamos a ver con los drones. De acá se saca un producto base, que es la ortofoto, el modelo de superficie, ahorita vamos a hablar ya de esto, y el modelo de terreno. Bueno, aquí les estaba explicando lo del traslapo. Esto es lo que me va a permitir entre foto 1 y foto 2, ahorita cuando hablaba de paralelaje, es esto, y es lo que me va a permitir, comparando estos dos puntos en dos fotografías, tomadas desde dos puntos diferentes, me va a dar la diferencia geométrica en el plano, entonces me va a permitir medir distancias, se llama paralelaje. Aquí está lo que les decía ahorita de a mayor altura, menor resolución, y a menor altura, mayor resolución, ¿cierto?
Estas son las variables físicas que están involucradas como en el levantamiento topográfico con el dron. Lo que les decía ahorita, que definir las variables. Entonces la altura de vuelo es una constante porque vamos a volar siempre a nivel del terreno. La distancia focal depende de la cámara que esté utilizando con el dron. El tamaño del píxel ya lo definí, ¿cierto? Dependiendo de la altura. ¿Qué lente estoy utilizando? Este es el plano focal de la cámara. Esto viene pues como de la cámara y este es el terreno. Son pues como las variables básicas para hacer un levantamiento fotogramétrico. Bueno. Entonces, después de hacer bueno, vamos a hablar primero de los productos base. Ahorita me devuelvo un poquito para las aplicaciones. Entonces, les resumo lo que les acabé de decir. Tenemos un plan de vuelo que nos va a permitir tomar la información que después vamos a procesar. Esa información se va a procesar y lo primero que vamos a sacar es un ortomosaico en el que podemos tomar medidas. Ese ortomosaico también me va a permitir sacar, o la información de las fotografías me va a permitir sacar una nube de puntos que me va a permitir sacar posteriormente un modelo digital de superficie. Y que clasificando estos punticos, si acá lo notan o lo logran ver, estos punticos son árboles y el resto es terreno. Yo le quito los árboles y puedo obtener un modelo de terreno, que es lo que a los ingenieros les sirve, ¿cierto? Porque es donde van a hacer el cálculo de una excavación, por donde van a trazar una vía, etcétera. Este modelo de superficie, el modelo de terreno, me va a permitir sacar unas curvas de nivel. Acá lo vamos a ver en más detalle. La ortofoto, se llama ortofoto porque si ven acá el detalle de las casas, están ortogonales. Acá puedo tomar la longitud del techo, la piscina, tomar la longitud de esta vía, hacer el inventario de árboles, por ejemplo, en este caso, hacer la delimitación de linderos, medir el lote, tomar medidas pues como tal. Esto es todo lo que puede hacer. La ortofoto comprende todo lo que es planimetría, ¿cierto? Este es el modelo de superficie. El modelo de superficie básicamente es un modelo que describe toda la superficie del área que estamos levantando. Acá se pueden ver los árboles. Si me devuelvo para que tomen la visual. Y lo que les decía ahorita, yo clasifico esta nube de puntos o este modelo de superficie para poder sacar la topografía debajo de estos árboles. Entonces, clasificando los árboles y quitando los árboles y casas, puedo obtener lo que es un modelo de terreno. En esta imagen, si la alcanzan a mirar, la línea roja comprende lo que es la superficie. En la superficie estamos hablando del contorno pues, de las casas o de los árboles. Y la línea verde es el terreno como tal. La línea verde sale después de clasificar este modelo de superficie. Entonces, si se dan cuenta, donde estaban los árboles, ya no están los árboles. Acá estaba una casita, solamente quedó el terraplencito de la casa. Me vuelvo otra vez acá, donde está esto. Esta parte de acá, la vía. Por acá vemos otra vía que se aprecia un poquito por acá, y todos los árboles, es decir, clasifiqué el modelo de superficie para sacar la superficie del terreno, sin árboles y casas, para poder calcular volúmenes confiables, para poder saber cuál va a ser la excavación si voy a trazar una vía por acá, para calcular el volumen si voy a hacer el movimiento de tierras acá, entonces tengo que calcular el movimiento de esto sin árboles. Ahí estoy hablando ya de las aplicaciones pues, que les vamos a dar a estos archivos. Y el producto final es la complementación de las tres cosas: la ortofoto, la cartografía que podemos hacer sobre la ortofoto y las curvas de nivel, que es lo que va a leer el ingeniero, ¿cierto? Para hacer su proyecto. Entonces me voy a devolver acá. Este es un resumen: plan de vuelo, determinar la altura de vuelo, establecer las líneas de vuelo, ubicar las estaciones de control para el amarre, la ejecución del vuelo y el procesamiento. Básicamente estos son los pasos que vamos a hacer siempre para obtener un producto cartográfico. Después de obtener estos tres productos que les estoy hablando, ahí es donde vienen todas las aplicaciones que ahorita vamos a hablar un poquito, ¿cierto? Entonces, en aplicaciones podemos dividir
en 5 grandes capítulos el uso que le está dando actualmente a los drones. Esto de todas maneras está evolucionando y cada vez le encuentran más uso, pero en general estamos utilizándolos en producción audiovisual, lo que es obvio pues porque tienen cámaras de video de alta resolución, en la industria, en la protección civil, en catastro y control territorial y para la ciencia e investigación, ¿cierto? En producción audiovisual podemos ver que es fotografía, video, cinematografía, publicidad. Para la industria hablamos principalmente de la minería, principalmente de la construcción y principalmente del mercado energético. Aquí también podríamos meter la agricultura de precisión, ¿cierto? Es una industria. En protección civil estamos utilizándolos ya para vigilancia, ya se están haciendo rescates apoyados con drones, cuando hay un incendio forestal, personas desaparecidas, en las playas lo están utilizando para llevar salvavidas a las personas que ven pues se están ahogando. Entonces esto está abriendo un mundo de posibilidades, en emergencias, en búsqueda de personas, prevención de desastres, bueno. En catastro y control territorial lo están utilizando, lo que les decía ahorita, cartografía, pues por lo que les explicaba ahorita, es muy fácil inventariar casas, vías, cultivos, coberturas del suelo, etcétera. Para control fiscal lo están utilizando en Argentina, hay sitios para inventariar los terrenos que de pronto tenían un catastro que no corresponde al área del terreno, entonces están haciendo control fiscal, volviendo a medir los terrenos, revisando la matrícula y diciendo usted tiene que pagar este impuesto, ¿cierto? En inventarios forestales, en planes de ordenamiento territorial, en identificación de minería ilegal. Y en ciencia de investigación, principalmente arqueología, en el clima, porque les estamos montando ya sensores para medir la temperatura, para medir la calidad del aire, para medir diferentes componentes pues como en el aire que me van a permitir tomar decisiones frente al clima. En agricultura de precisión lo ponemos en ciencia de investigación porque todavía es una cosa que está en constante investigación. Hay una parte que ahorita la vamos a ver un poquito que ya está desarrollada, pero esto tiene mucho más aplicación. Y en desarrollo de software, están haciendo software, por ejemplo, para hacer el conteo de plantas. En China están haciendo un software que con el dron, una imagen sacada de RGB, vienen y la procesan y automáticamente me dice qué tipos de árboles hay, si es mango, si es guayaba, si es etcétera pues. Entonces en desarrollo de software están constantemente cogiendo los drones, tomando datos y desarrollando software para utilizar la información que capturamos con el dron. Bueno, aquí es donde nos vamos a enfocar principalmente. En la minería tenemos control de volumen de material, sobre el modelo de superficie que les mostré ahorita. Tenemos identificación de minería ilegal, que básicamente también la ponemos acá. Seguimiento de obra, inventarios viales en la parte de construcción, diseños hidráulicos, identificación de patologías estructurales, haciendo pues la labor de inspección con el dron. Ya no es lo mismo pues mirar un edificio desde abajo que tomar el dron y identificar toda la fachada y poder identificar más problemas que uno desde abajo no los identificaría fácilmente. Además le pueden poner cámaras hiperespectrales que me dejan ver grietas, etcétera, y diferentes daños pues como en la estructura. En la energética hablamos principalmente de la inspección de redes y la inspección de paneles solares, aunque esto ahorita vamos a hablar un poquito más de las aplicaciones que tiene. Bueno, vamos a ver un video. Este es el producto final. Aquí están las curvas de nivel, la cartografía y esto sobre el ortofoto. Básicamente, este es el insumo o la radiografía con la que van a trabajar los ingenieros, geólogos, forestales, ambientales, porque es la parte donde ellos van a poder analizar cada uno en su campo lo que tienen que analizar, ¿cierto? Entonces, lo que acabamos de ver es los pasos básicos para obtener información que después me va a permitir analizarla desde diferentes puntos de vista. Entonces vamos a ver un video que me va a mostrar cómo la integración de estos productos y llevado a estos programas de ingeniería como el AutoCAD, el ArcGIS, el Autodesk Civil para el diseño de vías y excavaciones, Global Mapper que es un programa de SIG o de sistemas de información geográfica, QGIS también es un programa de sistema de información geográfica libre, el Google Earth, muy conocido pues también por todos, también me está permitiendo llevar información de los drones al programa pero de una manera actualizada.
En Google Earth podemos ver imágenes satelitales, pero no podemos ver fotos actualizadas. Georreferenciando estas ortofotos las podemos ver en Google Earth y mirar lo que había antes y lo que hay actualmente, con la opción pues que tiene Google Earth de devolverse en el tiempo. Aplicaciones para la topografía, aplicaciones hidráulicas, IBER, EPANET y GEC-RAS se están complementando con la topografía que saca el dron para sacar modelos más reales. Ahorita vemos un video. Y Autodesk Revit para la parte de la construcción o los modelos BIM, Building Information Modeling, que está también en auge en este momento en la construcción porque me permite ver todo en 3D. Los drones se integran muy bien a estas aplicaciones. Entonces, vamos a empezar primero con este video que me muestra cómo se puede integrar un modelo de superficie. Aquí vemos la nube de puntos que después me va a generar un modelo de superficie, y ese modelo de superficie se lleva a un programa como AutoCAD para hacer planos donde puedo determinar pues como planos pues que me van a permitir tomar mejores decisiones. Acá están las líneas sobre el modelo de superficie o el modelo de terreno. Esto se logra a la integración de programas como ApplyTop o de 3D Survey. Integrando ese modelo de superficie, él saca todas estas lineecitas que vimos ahí. Este es el modelo de superficie, o acá el modelo de terreno. Después de que hacemos la ortofoto, está la ortofoto sobre el modelo de terreno. Y acá está el plano final, donde el ingeniero ya civil va a poder planear una vía, planear una excavación, cuantificar cuánto material se sacó en la semana, etcétera. Entonces ese video nos mostraba la integración. Acá vemos otra integración de dos soluciones en movilidad o una solución en movilidad, donde sobre la ortofoto y sobre el modelo de superficie se configura todo un proyecto arquitectónico de movilidad, ¿cierto? Entonces estamos viendo la ortofoto de una zona residencial, esta es la zona de objetivo, son dos soluciones de movilidad, una en esta zona y la otra al final de la zona. Entonces, esto actualmente se hace sobre AutoCAD y sobre un plano, pero el llevarla a un modelo de superficie como el que estamos viendo acá me permite ver cómo va a quedar integrado el proyecto, ¿cierto? Entonces lo que ven acá es un modelo de superficie al cual le montamos un diseño que hicimos en un programa como AutoCAD o Revit o AutoCAD Civil, y podemos ver cómo se integró con el modelo de superficie. Entonces ahí podemos calcular los volúmenes de tierra que se tienen que mover, las distancias. Vemos de una forma más interactiva y podemos explicarle a la comunidad cómo es el proyecto, cómo va a quedar, cómo es la señalización, ¿cierto? Aquí se ve pues como la señalizacióncita. Todo esto a partir de un modelo de superficie que se sacó de la zona. O sea, esto lo podemos hacer desde un programa AutoCAD y con las variables básicas, ¿cierto? Un levantamiento topográfico tradicional. Pero si tenemos un levantamiento drone, tenemos un levantamiento de toda la zona en 3D. Tenemos la altura de las casas, cómo se ve la zona acá. Entonces, esto está revolucionando la forma en la que presentamos los proyectos, por ejemplo. Y todo a partir de la toma de información con el dron. Bueno, y nos vamos para otro video donde vamos a ver el cálculo de volúmenes. Este es otro proyecto también parecido, pero más enfocado a lo que se hablaba ahorita de catastro y al inventario de redes de servicio. Acá tenemos también sobre una ortofoto, así es como se configura la cartografía. Podemos inventariar las áreas, cuántos árboles hay. Esto se vuelve en información geográfica o en un sistema de información geográfica que también lo estamos utilizando mucho hoy en día para alimentar las bases de datos gubernamentales, ¿cierto? Pero de una manera más efectiva. Aquí podemos ver otra aplicación que tiene que ver con el análisis de inundaciones. Entonces, sobre el modelo de superficie que el dron tomó, vamos a hacer una modelación que me va a permitir identificar qué zonas son vulnerables a la inundación. Esta es otra aplicación que les hablaba ahorita, los proyectos BIM o Building Information Modeling, donde me permite sobre la superficie del terreno hecha con el dron cuantificar, por ejemplo, cuánto es la excavación que se tiene que hacer para la casa, visualizar mejor cómo me va a quedar el proyecto materializado. Acá, por ejemplo, van a calcular cuál es la cantidad de material
o el corte que se tiene que hacer sobre el terreno. Esto me mejora pues la precisión y puedo tener una mayor certeza de lo que me voy a gastar en el proyecto. Acá vemos otra aplicación también sobre un modelo de superficie del terreno. Vemos la modelación de un corredor vial, barreras de sonido, diferentes tipos pues de corredores viales se pueden modelar de una manera más interactiva con un modelo de superficie pues detallado. Esto lo logramos también con la información drone. Bueno, entonces vamos a hacer también un resumen acá. Estas fueron algunas de las aplicaciones que se pueden hacer pues como a partir del modelo de superficie. Pero en general son muchas y como les decía ahorita se están desarrollando todavía más porque cada vez nos damos cuenta de las capacidades pues que tiene el dron. Identificación de rutas, bueno, vamos a aplicación, en aplicaciones para transmisión eléctrica tenemos identificación de rutas. Es más fácil mirar por dónde trazo la ruta eléctrica o por dónde trazo el cableado si tengo un panorama aéreo de la zona. Estimación de obstáculos, esto en una red eléctrica, por ejemplo, que ya está instalada, se puede determinar dónde los árboles, que es un problema muy común en las redes de transmisión eléctrica, están obstruyendo o pueden llegar a ocasionar un daño. Evaluación de la condición física, porque lo mismo que pasa acá puede pasar con las redes o con las torres, un derrumbe o está cerca de algo que lo pueda afectar, etc. Mejoramiento de la infraestructura, porque puede ayudar a hacer un mejoramiento de la ruta que están recorriendo estas redes. En vías podemos hablar de evaluación de corredores, diseños de alternativas. ¿Qué pasa con el diseño de alternativas? Y es una ventaja muy grande, por ejemplo yo que trabajé 5 años en proyectos de infraestructura en Integral, algunos lo han escuchado, una de las dificultades que teníamos al hacer el diseño de alternativas o al evaluar alternativas era el corredor reducido de topografía que entregaban, ¿cierto? Entonces tocaba ir a una cartografía con una resolución de 25-30 metros y en excavación una curva de nivel cada 30 metros puede representar un lleno o puede representar un corte. Eso me permitía, estábamos muy cerrados para hacer la evaluación de cuáles eran las rutas. Con un dron, como tenemos una mayor cobertura en menor tiempo, podemos hacer una evaluación mejor o un diseño de alternativas muchísimo mejor al poder evaluar diferentes sitios, ¿cierto? Y además porque estos drones obtienen resoluciones de hasta 2 centímetros, o sea, puedo sacar curvas de nivel cada 2 centímetros, entonces imaginemos pasar de 30 metros a 2 centímetros, lo que cambia es mucho y la viabilidad del proyecto que se le puede dar mucho mayor porque podemos evitar en un proyecto planteado sobre cartografía tradicional o sobre un corredor más cerrado, puedo llegar a hacer llenos o cruzar zonas más difíciles, de más difícil acceso por no tener una información más abierta del sitio pues que voy a diseñar. El cálculo de volúmenes y separaciones, como les decía ahorita, como les mostré ahorita en el video, a partir de ese modelo de superficies se puede calcular, teniendo la superficie, el volumen de material. Bueno, evaluación de usos y prioridades, mantenimiento de obstrucciones, pues acá podemos hablar de los derrumbes, de mirar cuál evitar de pronto, si estamos haciendo el monitoreo constante de una concesión con los drones, podemos de pronto identificar tempranamente dónde se está moviendo mucho el terreno. Evaluación de deslizamientos y derrumbes, ya lo dije, evaluación de obra. Bueno, en aplicaciones para grandes obras de minería podemos ver la evolución de la obra, cómo evoluciona la excavación, cómo evoluciona la sacada de material. Para monitoreo ambiental, para estimación de producción y extracción, evaluación de riesgos, estimación de contenido mineral, para análisis geomorfológico, para planeación de operaciones y para labores de remediación. Bueno, acá tenemos también unos casos de hidráulicos o aplicaciones hidráulicas donde en la ortofoto se puede ver, por ejemplo, esto es una conducción de agua que viene de estos lagos. Acá se puede ver a lo largo de la tubería cómo están variando las presiones, pero esto se puede ver en un plano o se puede ver sobre la ortofoto y determinar cuáles son las zonas donde realmente hay una problemática.
¿cierto? Para tomar mejores decisiones. Vamos a ver un videíto, esto, lo señalo acá atrás, estamos hablando de estos laguitos, se tomó un modelo de superficie, un modelo de terreno, que se complementó con unas secciones, y sobre ese modelo se llevó a un programa de modelación hidráulica. Ese programa de modelación hidráulica me permite ver sobre la ortofoto y sobre ese modelo cómo es el llenado, por ejemplo, de esos embalses. Entonces acá ven que lo rojito significa que está más profundo. A medida que va subiendo el color a rojo es la profundidad. Entonces acá se llenó primero este, se empezó a llenar este, por acá va a salir el otro, el pedacito. Es una modelación hidráulica bidimensional. Aquí se empezó a llenar, lo azulito se empieza a llenar, se empieza a oscurecer. Y acá está la salida. Esto, por ejemplo, si lo mostramos ahorita como en las zonas de inundación sobre la ortofoto, ese modelo es más efectivo que mostrar un plano con una mancha de inundación sobre cartografía, porque yo en la ortofoto puedo ver realmente qué estructuras estoy afectando, cómo las estoy afectando, qué casas mover. Por ejemplo, hoy en día tenemos una problemática muy grande con Ituango. Teniendo un modelo sobre toda la zona de afectación del proyecto, podemos ver dónde están los mayores sitios de riesgo. En este otro modelo se ve, en vez del el calado o la profundidad, vemos la velocidad. Play, no. No está dando el play. Aquí, eso. Entonces, por ejemplo, acá en el canal que es más estrecho se ve cómo aumenta la velocidad. La velocidad acá se ve entre más roja, más veloz. Entonces acá se ve cómo entran los lagos. Vamos a ver acá el detalle, sale, empieza como a meterse al laguito. Aquí se aumenta la velocidad a medida que llega al fondo, y a medida que él toma profundidad disminuye la velocidad, ¿cierto? Porque va tomando pues como el flujo normal. Acá en las partes estrechas del paso a cada canal se nota pues como el aumento de velocidad. Esto no es nuevo en cuanto a modelación hidráulica, de pronto es nuevo en cuanto a que lo estoy viendo sobre una ortofoto, entonces puedo ver dónde está el aumento de velocidad, puedo tomar mejores decisiones, etc. Aplicaciones en el control de obra. En el control de obra, entonces, como si tomamos una ortofoto diaria o mensual del proyecto, en la ortofoto se pueden calcular volúmenes y medir longitudes y distancias. Se puede llevar un control que pueda acompañar las actas de entrega del proyecto. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de una construcción, un centro comercial que empezó en febrero del 2012 y se tomaron fotografías. Todo esto que ven acá son fotografías o ortofotos procesadas, es decir, donde se pueden tomar medidas. Y cada mes se veía cuál era el avance de la obra. Acá tenemos febrero del 2011, agosto del 2011, abril, hasta el final de la obra. Entonces, hoy en día ya vamos a poder amarrar todas las actas de entrega de la construcción a ortofotos donde se puede tomar medidas. Es decir, en febrero se entregaron 20 metros cúbicos de cimentación, pues vámonos a la ortofoto a ver si realmente fueron 20 metros cúbicos de cimentación. Esto nos va a abrir campo, por ejemplo, para disminuir un poquito la corrupción o para tomar mejores control de la obra, ¿cierto? Mejor control del presupuesto de la obra. Y lo que les hablaba ahorita, todo esto va integrado, o esta información se integra a lo que se está utilizando hoy en día en el mundo de la construcción, que es los sistemas BIM o Building Information Modeling, donde tenemos la analítica de datos. Acá estamos viendo, por ejemplo, una imagen térmica de la edificación que me permite ver si hay fallas estructurales dentro de la construcción. La documentación, lo que les decía ahorita, no es lo mismo tener unas actas en Excel que tenerlas tridimensionales o amarradas pues a planos donde se pueden tomar medidas. Puede apoyar el montaje de estructuras, ¿cierto? El control y el tiempo de los costos, pues al tener una herramienta que es rápida, me mejora también el tiempo y el control de los costos. El seguimiento de obra, pues por lo que les contaba ahorita, en la operación y mantenimiento, con base en la información que estoy tomando, me permite tomar decisiones sobre la operación del proyecto o el mantenimiento del proyecto. Si voy a hacer algún tipo de remodelación, cuantificar qué voy a hacer, y para programar también. Y el diseño conceptual, pues como lo que les mostraba en el video, coger el modelo de superficie y hacer un diseño conceptual más acercado a la realidad. Bueno, y ahora vamos a aplicaciones más simples.
como la medición de lotes, desenglobes, sucesiones, inventarios, legalizaciones catastrales, ¿cierto? Hoy en día pues es muy común que se haga una sucesión de un lote. Ahora se está apoyando la sucesión del lote mediante la medida pues, sobre la ortofoto. Esto, por ejemplo, fue una sucesión, un lote de 10.000 hectáreas que se dividió en 10 lotes, no estoy mal ahí, 2, 3, 4, 5, 7 lotes. Claro que se está dividido en 3, eran 9 lotes, donde las personas pueden ver qué lote realmente le toca, no como una imagen que saca un topógrafo tradicional, me saca un mapita del lote, pero yo no estoy viendo si me tocó árboles, si me tocó agua o no. Esto facilita un poquito las cosas. Además, la cuantificación pues como del terreno, mejor. Agricultura de precisión. Para la agricultura de precisión, básicamente lo que hacemos es cambiar el sensor de la cámara por un sensor que me tome otro espectro electromagnético. Aquí podemos ver el rendimiento de un cultivo de trigo. La zona roja, de acuerdo a unos índices que sacó con una cámara hiperespectral, me puede decir qué zonas son más productivas. Entonces la zona roja es más productiva, me permite tomar mejores decisiones para esta zona. Pues si esta está produciendo más, necesita menos fertilización, entonces vámonos a fertilizar la zona que está más clara, ¿cierto? Porque es la zona que no está produciendo tanto. Entonces me va a ayudar a ahorrar costos en la fertilización principalmente y a tomar mejores decisiones con el cultivo. En agricultura de precisión tenemos muchas aplicaciones y todas dependen del sensor en el que se vaya a utilizar, si es el sensor de video, si es el sensor visual, si es el sensor LIDAR, si son el sensor de 3 bandas, si es el sensor visual. Pues entonces, si estoy utilizando un sensor de video, puedo hacer un recuento de plantas, o puedo hacer una identificación individual de árboles, o puedo hacer un índice del estado de las plantas, esto para verificar la salud de las plantas, o puedo hacer un índice, este es el mismo, bueno sí, medición de la altura de la planta, esto me permite controlar el crecimiento de la planta, si va de acuerdo a su ciclo biológico, si está creciendo de acuerdo a lo que la planta tendría que haber crecido. La sembré en enero y en marzo todavía no va en 2,25, está pasando algo. Entonces saco otra imagen donde me permita conocer el estado de salud y así sucesivamente. Acá tenemos evaluación del rendimiento, lo que les mostraba ahorita. El mapeo con zonas de tendencia de anegamiento, o sea, donde se pueden inundar o donde podemos evitar esas zonas porque llueve y se inunda. Entonces eso sobre un modelo de superficie, evito sembrar en esa zona. Medición de reservas, acá se puede hablar de reservas del cultivo o también de agua, porque si le monto una cámara termográfica como acá o un sensor de 5 bandas, puedo identificar cuáles son más ricos hídricamente o calcular el estrés hídrico de la planta. Puedo medir los niveles de clorofila en la planta, puedo medir esto para mejorar la fertilización en las zonas donde hay baja clorofila o mejorar, pues como ir allá a esas zonas y mirar qué es lo que está pasando. Puedo medir los niveles de nitrógeno, esto también hace parte de mejorar la fertilización de la planta. Identificación del estrés hídrico, ya lo mencioné. El mapeo del drenaje también lo mencioné. Mapeo de detección de malezas, pues el manejo de arbences también es una de las aplicaciones. La medición de la temperatura del canopeo, o sea de la hoja, mirar a ver si está recibiendo el sol bien o si no, qué está pasando. En fin, que todas estas aplicaciones dependen del sensor que le monte a la cámara, pero tienen el mismo procedimiento que les expliqué ahora, un plan de vuelo, hace las líneas de vuelo, toma la información, se procesa con un software y después viene la parte de la analítica que les mencionaba al principio, se analiza y se sacan unos índices de acuerdo a lo que esté haciendo. Rápidamente, para el sector de los seguros también tengo cuál es el reporte de daños causados por granizo. Por ejemplo, se está utilizando mucho ya en los estados del norte o en los países del norte donde tienen problemas pues por este tipo de cosas, o las aseguradoras para poder evaluar cuál es el daño real, no una parte visual, sino que se puede hacer un mapa del daño real de la estructura, o si es un cultivo que se perdió, poder inventariar el cultivo, qué pasó con ese cultivo realmente, cuánto del cultivo se perdió. Después de inundaciones o de catástrofes, también se está utilizando el dron para poder evaluar los daños y las aseguradoras poder responderle al Estado, ¿cierto?
Bueno, acá post-catástrofe también estamos hablando de lo mismo. Y mapeo también, ya lo dijimos. Bueno, en aplicaciones en el mercado energético tenemos monitoreo de tuberías. Los oleoductos, por ejemplo, se pueden monitorear con el dron para evitar, por ejemplo, que los vuelen. Es una aplicación pues, que tenemos que desarrollar acá en Colombia. Inspección de turbinas eólicas. No es lo mismo montar una persona ya con un arnés que montar el dron. Bueno, el tiempo es corto, voy a pasar rápidamente. Análisis del derecho de vía, lo que les explicaba ahora, las torres eléctricas. El mapeo del fondo marino, esto lo utilizan con sensores láser o ecosonda montados en los drones. Mitigación del medioambiental, también es que ya hablamos un poquito de eso. Gestión de la vegetación, porque analizamos las coberturas y hacemos un inventario. Ustedes, como pueden ver, esto tiene una cantidad de aplicaciones muy grandes. La idea con la charla era hablar un poquito de todas esas aplicaciones y darles a conocer cuál es la metodología general de la recolección de información con el dron, lo que les expliqué al inicio de la charla. Me gusta hablar del tema de los drones porque es la forma de compartir, dar a conocer e incentivar el uso de estos equipos, especialmente en temas de ingeniería, donde tienen grandes aplicaciones que pueden ayudar a mejorar la viabilidad de los proyectos. Gracias por acompañarnos con el tema de drones, la herramienta tecnológica para el futuro de la ingeniería. Nos vemos en otra charla PhD, Pensar, Hacer, Decir.